Bienvenidos, esto es Detox Live Podcast. Este es un espacio para desintoxicarnos y disfrutar a Dios y todo lo que Él ha creado para nosotros. Mi nombre es José Humberto. Y yo soy Dulce, y para nosotros es un placer compartir este espacio con ustedes. Saludos mi gente, un fuerte abrazo, espero estén muy bien. Es un gusto poder compartir este episodio con ustedes. Vamos a hablar acerca de perspectivas número 2. Y en las perspectivas, para analizar las perspectivas, vamos a contar una historia de la vida de Dulce. Una historia que para ella fue difícil y complicada, pero gracias a Dios sacó, digamos, muy buena nota en medio de su conflicto. Pero vamos a contar la historia desde la perspectiva que ella la vivió y desde otra perspectiva que muchas veces es común entre muchas personas que conocemos desde la perspectiva pastoral, ¿no? Y al conocer esa historia, la intención o el motivo por el cual la contamos es para que tú puedas también ver cómo has analizado tu historia, desde qué perspectiva las estás viendo, para poder hallar mayor entendimiento y sabiduría de lo que está pasando y poder sanar tu corazón de cualquier cosa que hayas incluido en tu narrativa interna que realmente no te sirva y que no esté permitiéndote avanzar. Entonces, vamos a adentrarnos en la historia de Dulce, haciendo paralelos con la tuya y compartiendo unos principios psicológicos y principios bíblicos que te van a ayudar mucho. ¿Estás lista, mi amor? Un poquito nerviosa, la verdad. ¿Sí? No sé por qué me pone nerviosa tratar este tema aquí. Quizás es porque es muy personal, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, parte del asunto es de tener un estudio en nuestra casa, de ser libros abiertos, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y además nuestro compromiso es precisamente ese, abrir nuestro corazón, nuestra vida, para que, bueno, otros también puedan aprender de nuestros errores y de nuestras perspectivas. Exacto. Ahora, ¿cómo te sientes con el hecho de que vamos a hablar de temas personales y hay mucha gente que va a interpretar lo que sea que digas y es posible que te critiquen? ¿Cómo te sientes con eso? Pues la verdad, la crítica de otras personas no me asusta tanto. Quizás lo que más me preocupa es que yo quiero es mi corazón, dejar el nombre de Dios en alto siempre en todas las cosas que haga, en mi historia personal. Yo pienso que el protagonista de mi historia es Dios. Así es. Entonces siento que quiero representarlo de la mejor manera, pero eso es lo que me pone nerviosa, la verdad. Ok, pero no vas a empezar a llorar, estamos apenas ya voy a empezar la primera a llorar. Pregunta y ya te guardo los ojos, Dios mío. Y estoy en internalización de que no voy a llorar, pero a ver, oremos por eso. Ok, no, si quieres llorar, llora, pero vamos a darle. Entonces, la primera pregunta es, desde tu perspectiva, obviamente, desde la perspectiva que lo viviste, ¿cómo fue esa historia en la que Dios nos pidió separarnos a meses de casarnos? Bueno. Tal vez, perdón, antes de esa pregunta, que la quiero dejar en el aire, para poder darle valor y contexto, ¿qué fue lo que te atrajo a la iglesia y lo que de cierta manera te hizo quedarte en la iglesia? Claro. Recuerdo que más o menos como a los 21 años, tú estabas en el último año de la universidad y empezó a brotar de la nada una sed por la parte espiritual. Empezamos a ir a misa y asistir con otros amigos a diferentes reuniones y entre esas pues llegamos a la iglesia cristiana. Y recuerdo mi primera impresión que fue ver mucha gente joven. Normalmente yo asistía a la iglesia católica en San Cristóbal y siempre eran muchas abuelitas y mi hermano y yo. Así que me impresionó ver muchas parejas jóvenes, muchos jóvenes. E impresionantemente asistimos a una célula donde habían habían como 5 parejas jóvenes que tenían varios años de casados, o sea, como 5, 10, 15 años de casados. Y eso me sorprendió porque no tenía hasta ese momento un modelo de familia casada, de felicidad de muchos años. ¿Sabes? Tenemos, tanto tú como yo, muchas historias en nuestra familia como que podrían llamarse disfuncionales, pero bueno, eso era parte de la normalidad para nosotros. Claro. Creo que eso fue lo que más me impactó. Eso fue lo que el Señor usó para hacer que te quedaras. Totalmente. Yo dije, ¿qué es esto?
esto es lo que yo quiero, lo que me gustaría. ¿Cómo no había descubierto esto antes? Claro, porque para ti el amor y el valor de familia era algo muy importante. Bueno, pero para ese momento era un anhelo y era como, Sí. ¿cómo puedo cumplir esto si no tengo modelos, no? Era más, quizás era muy inconsciente porque era como un anhelo, como bien lo describes, pero no tan consciente. Porque si analizo la situación, la verdad es que no tenía un modelo a seguir, sino un deseo, un anhelo que fue surgiendo a medida que lo fui viendo. O sea, yo dije, yo quiero esto. Claro. Cuando lo conocí. Tremendo. Ahora sí, entonces vamos a adentrarnos un poco en la historia de cómo esa niña adolescente, joven, que entró a la iglesia con este motivo y esta claridad de quiero un matrimonio, quiero una familia, cómo interpretó el hecho de que después de 4 años de novios con una planificación de matrimonio cercana, te hayan llamado y te hayan dicho, ya no. La verdad es que si lo pones así suena como aterrador, ¿no? Claro. Y la verdad es que así pasó, pero en mi cabeza yo tengo otra historia. Muy bien, cuéntanos esa historia. Primero que, bueno, teníamos para ese momento ya 4 años de relación, de noviazgo, así que literalmente mi mundo eras tú en ese momento. O sea, era todo lo más conocido y a lo que yo estaba más aferrada, por describirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de haber crecido contigo y haberme acercado por primera vez a la iglesia cristiana junto a ti, más bien lo que hacía era profundizarme, enlazarme más contigo. Digamos, esa sintonía que teníamos se había visto fracturada unos meses antes por el hecho de que tú también, o sea, en un momento te deslumbraste con el ministerio, te deslumbraste con la fe. Yo recuerdo... Me deslumbré. Literal, así es la percepción mía. Okay. Y como esta es mi historia, pues lo voy a describir como lo veo. Dale. Literalmente te deslumbraste. La sensación era como si hubiese sido otra. O sea, como si fuera la otra. Yo sentía una competencia, que no sabía reconocer en ese momento, pero que robaba tu atención, tu pasión, que se llevaba tus pensamientos, que se llevaba o sea, tus preocupaciones, tus sueños, tus ambiciones estaban orientados hacia allí. Y yo empecé a sentir esa ausencia, de alguna manera. Y eso empezó a ser como de manera sigilosa un obstáculo en nuestra relación. Sin embargo, eso no lo vi como un gran problema porque la verdad es que yo me sentía privilegiada de que tuviese a mi lado un hombre que amara a Dios. Es decir, eso sería el ideal. Así que yo no lo sentí como una amenaza al principio. Más bien yo decía, ¿qué me pasa que yo no siento lo mismo? Claro. Porque yo debería estar alineada a eso, pero no lo siento. Lo que siento es un vacío. Y entonces, ¿cómo se hace? Y varias veces intenté llamar tu atención en el sentido de reclamar algunos fines de semana para mí. De repente de reclamar atención en otras cosas o enfoque hacia otras cosas. Y fue difícil. Sin embargo, pues lo conversamos, ¿recuerdas? Lo conversamos, lo hablamos y tanto tú como yo dijimos que Dios era lo más grande para nosotros y que lo íbamos a poner en primero siempre. Sin embargo, bueno, aquí confieso que yo creo que yo dije eso en ese momento en defensa propia, porque si la persona que estaba a tu lado decía, mira, para mí lo más importante es Dios y esa va a ser siempre mi prioridad, pues tú tienes que decir, bueno, y para mí mi prioridad no puedes decirle, eres tú, sino tienes que decir, mi prioridad también es Dios. Bueno, no tienes que decir, esa fue tu elección. Es como exacto, siento que tuve que, sin embargo tienes razón, fue mi decisión. Y así fue como comenzó. Y quizás una pequeña tensión en la relación. Así fue como comenzó. Muy bien, y así comenzó la tensión, pero luego, ¿qué ocurrió en la iglesia como para llevarte de cierta manera, como acorralada a tomar una decisión más allá de la incomodidad y lo que estaba pasando? Claro. Para mí fue como muy sobrenatural, porque cuando yo sentía esta incomodidad, de esta tensión en nuestra relación, yo le decía a Dios, Dios mío, ayúdame a ver qué está pasando. O sea, alinea mi corazón a lo que quieras o muéstrame qué está pasando. Y yo sentí una respuesta inmediata. O sea, esa misma semana
producto de nuestra conversación y de mi oración personal con el Señor, ese fin de semana hubo un servicio especial donde predicó otra persona que no era el pastor de la iglesia. Y hasta el momento, teníamos ya prácticamente un año en la iglesia, yo no tenía, digamos, como mucha involucramiento en la iglesia. Yo estaba como una persona que se sentaba a escuchar. Tú ya eras parte del liderazgo de la iglesia. Entonces, pero en ese servicio que yo tenía esta situación, al final del servicio yo pasé adelante, como creo que es la primera vez que hago algo así, a menos en ese momento, y Dios me dio una palabra a través de esta persona y me dijo, el Señor me dice que te diga, todo lo que está ocupando mi lugar en tu corazón va a ser cortado. Y te va a doler mucho, pero no te preocupes que yo voy a estar contigo. Ay. Es que lo recuerdo como quizás el recuerdo más sensible que tengo y por eso pues tengo que hacerlo así. Y bueno, yo entendí que quizás lo más arraigado en mi corazón, esa fue mi deducción, era mi relación de pareja. Porque siento que evalué otras cosas a las cuales y deduje que no estaba aferrada a nada más. Desde los 16 años yo me había ido de la casa para estudiar en la universidad aquí en Caracas, así que yo no estaba aferrada a mi familia. Elegí una carrera que creo que no era mi vocación principal porque mi hermana mayor me la sugirió, así que no estaba aferrada a mi carrera. Sentí que mi camino estaba muy, muy por hacerse, así que tampoco tenía un plan de vida, digamos, como al que yo me estaba aferrando. Lo único que yo había construido era una relación con la única persona con la que tuve una relación que era contigo. Fuiste mi primer relación, mi primer novio, mi primer amor. Y teníamos 4 años juntos. Entonces yo sentía que si hacía como una chequeo de mi vida, lo único a lo que estaba aferrada era eso. Así que tuve el miedo y el sentimiento de que Dios estaba hablando de eso. Lo que podía estar ocupando su lugar era la relación. Y justo después de eso, que yo estaba muy conmovida por la palabra, porque sabía a lo que se refería a Dios, los pastores nos llamaron a la oficina pastoral para hablarlo. Además que me sentía tan vulnerable que necesitaba un consejo, necesitaba ayuda, necesitaba contención. Entonces nos invitaron a su oficina y les comentamos brevemente lo que estamos viviendo. Y el pastor finalmente dice, nosotros hemos hecho esto con muchas personas, sin embargo, es algo que depende de las personas, porque finalmente son ustedes quienes toman la decisión. Pero desde la experiencia les quiero decir que es bueno hacerlo, porque nos hemos dado cuenta de que quienes no siguen este consejo terminan lamentándolo eventualmente. Y el consejo es que ustedes puedan darse un tiempo, poner la relación en manos de Dios y estar seguros de que es la voluntad de Dios que ustedes sean pareja. Porque llegaron a la iglesia juntos, de una relación que ya habían construido antes de conocer al Señor. Y también recuerdo con mucha claridad que nos dijo que veía un llamado sobre nosotros, o sea, venía sobre nosotros, vamos a llamarlo. Yo creo que sobre ti en ese momento, pero él habló en plural y yo dije, bueno, ¿será? Amén. Y entonces nos dijo, dense un tiempo, trátense como amigos, y permítanle a Dios traer la persona que es o prepararlos para que ustedes estén listos y sean la pareja que Dios quiere, pero déjenlo en manos de Dios. Y eso suena lógico y chévere. Claro. Suena un consejo sabio. Suena un consejo sabio. Pero se vive de una manera tan complicada y tan distinta. Y ahí empezó el proceso. Después de ese momento que fue obviamente fuerte y fue muy duro emocionalmente para ti, para mí también, pero no es mi historia, así que me voy a enfocar en ti. ¿Cómo fueron esos siguientes días después de que saliste de ese lugar? Porque para resumirlo y para que la gente pueda comprender, ese día nos dimos la mano y no nos hablamos por meses. Ni siquiera un mensajito ni nada. ¿Cómo fueron esos días? Recuerdo la conversación en la oficina, incluso recuerdo la ubicación de las personas, porque claro, cuando hay experiencias muy
muy marcadas emocionalmente se fijan en la memoria. Ahora comprendo muchas otras cosas. Y recuerdo como una visión, pero no una visión mística, sino como una imagen en mi cabeza, donde yo sentía que era Dios. O sea, yo estaba segura que de alguna manera Dios me había guiado allí y que me estaba hablando de algo que quería Él. Nunca pensé que pudo haber habido manipulación o algo. Al menos eso no era mi sensación, porque era algo que algo que Dios y yo conocíamos y habíamos hablado con anterioridad. Entonces tuve como una visión y era como que un ángel bajaba con una espada y cortaba esa magia que existe entre la pareja de comunicarse sin palabras. Sentía que eso se había como cortado. Entonces, como lo describes, en efecto salimos de esa oficina diciendo, mira, no importa lo que nosotros digamos, o sea, queremos hacer la voluntad de Dios y si ustedes creen que son nuestros pastores, que esta es la voluntad de Dios, sentimos que no hay opción. Yo recuerdo que tú dijiste, yo siento que yo amo a Dulce y que es la persona por la que yo oré, sin embargo, yo hago lo que Dios me pida que haga. Recuerdo esa oración tuya, o sea, recuerdo esa posición tuya y yo dije, yo no podía hablar, lloraba. Y nos dimos la mano y así como lo dices, iniciaron unos días muy difíciles para mí. Recuerdo que llegué a mi apartamento, vivía en el Valle, en una residencia alquilada con 2 compañeros de la universidad. Y lo primero que sentí que tenía que hacer era quitar, no botar, pero sí, yo creo que las quité, los borré, todos los recuerdos que tenía de nuestra relación. O sea, borré los álbumes, las canciones, boté todas las cosas que teníamos, porque yo sentía que si esto se trata de un proceso de arrancar, entonces entre más rápido mejor. Y sentía que tenía que ser muy radical. Así que eso fue lo primero que hice. Y fue desolador. La verdad es que yo siento que sí perdí un poco el sentido. Fue muy desolador, como muy violento. Sobre todo en el contexto en el que yo estaba. Que no sé si vamos a hablar de eso. Claro, también. claro. Sí, hablemos un poquito del contexto, porque cualquier persona puede ver una decisión como esta y es difícil, pero no solamente es difícil por lo que era, sino también por lo que estaba enmarcado alrededor, el tiempo que estabas viviendo. Cuéntanos un poquito de eso. Claro. Eso fue en febrero, el 25 de febrero del 2007. Y en ese enero había comenzado la tesis, o sea, la pasantía, y luego venía la tesis. Así que yo estaba haciendo las pasantías en CanTV, recuerdo, y ya había comenzado. Así que tenía que trabajar de pasante en una empresa. Y se supone que en marzo, un poquito finales de febrero, debería haber comenzado mi tesis de grado, así que yo estaba en ese proceso, en el último año, ya en las pasantías y en la realización de mi tesis de grado, lo cual representó un desafío enorme porque, fíjate, de las cosas que Dios me había mostrado, porque Dios me habló muchísimo en ese tiempo, era todo lo que está ocupando mi lugar en tu corazón. O sea, yo había hecho de mi pareja, para hablarlo, porque me siento rara. En tercera persona. En tercera persona. Yo había hecho de mi pareja el centro de mi vida, incluso también el centro de mi ámbito universitario, porque estudié ingeniería de sistemas como primera carrera, pero mi esposo era muy buen programador y yo no aprendí a programar del todo porque tenía un novio que programaba increíble, así que para qué, si él me podía ayudar con todos los trabajos. Así que llegado el momento de la tesis, yo iba a hacer un desarrollo y yo no tenía idea de cómo programar porque no aprendí mucho y yo confiaba en que iba a tener mi novio que me iba a ayudar en ese momento, así que no había, ya estaba como... Entonces tenías que lidiar con todo el desafío de replantearte todo el futuro, replantearte lo que podría pasar, todo el tema emocional de lo que implicó la separación. Además, tenías que trabajar en una, digamos, pasantía nueva en una empresa, y además tenías que desarrollar algo que con lo que tú contabas que te iban a ayudar. Sí.
exactamente. Yo creo que no dimensionaba el tamaño del desafío. En ese momento no podía distinguirlo. Claro. Quizás incluso la misma agonía emocional fue como un protector, porque como que mi enfoque simplemente era, y lo repetía una y otra vez: Señor, ayúdame a arrancar a Cheo de mi corazón. Arráncalo, arráncalo. Y era mi conversación continua durante todo este proceso. Todo lo demás estaba como en un plano como que levitaba alrededor, pero no lo tenía como consciente. Fue hasta unas semanas después que yo entré en conciencia de cómo voy a hacer con la tesis. O sea, como que otras cosas empezaron a brotar. Y quizás el escenario, el contexto en el que Dios me permitió vivir esto, fue muy, muy planificado, pienso yo, porque las presiones de las otras presiones que yo no había pensado me ayudaron a canalizar el enfoque. Y eso me ayudó. O sea, yo pienso que no había mejor momento en mi vida que ese para ese momento, al menos así lo interpreto. Claro, aunque era mucho más difícil, de cierta manera, el tener que levantarte y hacer lo que tenías que hacer porque no había otra opción, te alejó de otro tipo de problemas también. Sí. Okay. Bueno, ahora entiendo que cuando uno está, digamos, pasando una situación difícil, a veces el enfoque para salir adelante es quitar la mirada un poco de sí mismo y ocuparse de otras cosas, de otras personas, de otras situaciones. Eso fue lo que representó para mí el hecho de tener la pasantía y la tesis en medio de la situación. Ya. Interesante. Porque cualquiera lo podría ver como una dificultad más a vencer, claro. Pero tú en ese momento fue como, me ayuda a enfocarme en eso. Exacto. Me ayuda a enfocarme en eso. Qué bueno. Ahora, hay muchos detalles que contar en esta historia, es difícil poder resumirla, pero tenemos que avanzar a las siguientes etapas. Y quisiera pensar podríamos hablar de cómo terminó, pero antes de hablar de cómo terminó, vamos a cambiar un poquito la perspectiva. Vamos a pensarlo desde ahora, como si lo ves en retrospectiva. Pero no contamos una parte importante de la historia, las cosas que Dios hizo y habló. ¿Qué cosas? Cuenta, ¿qué quieres contar? O sea, porque se ve como solamente el proceso difícil, pero yo siempre quiero resaltar que en ese proceso difícil donde yo me sentía tan vulnerable y intencionalmente sentí que tuve primero un acompañamiento. Perdona que te interrumpa. Esa es mi pregunta. Mi pregunta es, en retrospectiva, desde la posición en la que estás ahora, ¿qué cosas pasaron en ese tiempo que sientes que valieron la pena y que aprendiste mucho? Ok. Aprendí que yo necesito estar más vinculada con la iglesia como cuerpo, porque en ese momento no lo comprendía. Recuerda que yo tenía más bien una situación ahí con la iglesia como conflictiva. Y yo me vi beneficiada directamente y bendecida de un acompañamiento pastoral, de un acompañamiento de liderazgo que me escuchaba, que me guiaba, que oraba por mí, y eso era todos los días, literalmente. Porque yo me sentía tan vulnerable, tan indefensa, tan mal, que necesitaba a alguna persona, por favor, ¿me puedes escuchar un momentico? Y le contaba la historia. Y eso me ayudaba muchísimo. Ahora entiendo cómo funciona la mente en ese sentido, pero hubo muchas personas que se sentaron horas a escucharme, tanto en la iglesia como en el trabajo, porque en el trabajo que era una empresa, descubrí como 2 o 3 en el departamento personas cristianas a las que me les acerqué sin pena, sin miedo. Yo le dije: hola, perdón, yo sé que tú eres cristiano, necesito que me escuches y ores por mí. Así, y eso fue increíble porque me acercó a otras personas oraban por mí, y ese efecto del cuerpo de Cristo fue, pero indescriptible, invaluable, porque yo sentía que de verdad sin eso lo que había era un foso, un abismo. Así que yo me aferré mucho a Dios. Y quizás el hecho de que me aferré tanto al Señor me permitió ver milagros y vivir momentos que hasta el momento no he logrado repetir. Momentos de intimidad y de cosas sobrenaturales con Dios. Porque tenía una conversación muy directa. El quebrantamiento había aligerado mi corazón, había despejado
todas las cosas que quizás uno normalmente tiene en la vida, sino me permitió como escuchar su voz con mayor claridad y sentía que conversaba con él. Y claro, ahora la perspectiva de, por ejemplo, mis compañeros de apartamento, es muy cómica porque ellos dicen que ellos estaban muy preocupados porque yo hablaba sola, parecía una loca, no comía en mucho tiempo, adelgacé muchísimo, o sea, me había enfermado, o sea, muchas cosas se veían de afuera, pero la verdad es que yo tenía un diálogo con Dios muy, muy profundo y fue muy lindo. Y vi muchos milagros, entre esos el de la tesis, que no sabía cómo hacer. Y realmente era para mí vital graduarme por lo que representaba para mí y para mi familia. Y Dios Ese era envió el un ángel desafío. caído, digo. Y Dios envió un ángel Caído. increíble. No. Porque No, esta es la parte de historia que a mí no me gusta. esta Porque es la parte que quería omitir. Dios envió a una persona para que la ayudara, pero había mucha confusión en medio del asunto. Esta persona se enamoró de ella. Es una bendición. No, no digas eso. Ay, por favor. Ay, cielo. Ay, Dulce. Ay, de verdad. O sea, eso por eso es que ella tú querías piensa. ir a la siguiente parte. Eso es lo que ella piensa, pero faltó una parte. Pero era evidente que esta persona Pero se había no lo enamorado de ella. cuentes así. Y yo no lo culpo porque Dulce A ver, pero es ya demasiado va. bella. Si lo cuentas así, pierde el efecto. No. Porque esto fue así. Lo voy a contar como fue. Mi amor, no tenemos tiempo, ya vamos por minuto 20. No, Tenemos esto que lo voy a avanzar contar las en otras 2 cosas. minutos. 2 minutos Dale, y termino está bien, esto. pues, está bien. Mira, el tema de la tesis era que yo necesitaba hacer el proyecto. Y era un tema súper complicado. Y ya la pastora me había dicho, mira, yo le decía, yo no puedo buscar a Cheo para que sea mi tutor. Me dice, no, obviamente no. O sea, cualquier otra persona menos él, porque se supone que estás en este proceso y va a ser muy difícil para ti distinguir y no es. Entonces yo, pero ¿quién? No existe nadie más. No hay en tierra, no alguien. Y entonces, vamos a orar, hermana, me dijo, vamos a orar por esto. Y él, como en 2 semanas, después de ese momento, llegó a la iglesia, no un ángel caído, sino un ángel del Señor. Un Caído. muchacho que era de otro país, que llegó a la iglesia, porque esto es impresionante, llegó a la iglesia consultando la guía telefónica, porque él estaba hospedado en el Eurobuilding, porque trabajaba para IBM, y es cristiano, y le dijeron, mira, si vas a estar aquí en Venezuela, en Caracas, por ahí, y quieres una iglesia, no te vayas a ir solo, sino ve a un centro comercial, era más seguro. Así que el chamo fue a una iglesia en un centro comercial. Y llegó y se sentó de último. Y como era nuevo, la pastora lo saludó. Bueno, bienvenido. ¿Tú qué? No, yo estoy aquí unos meses nada más porque estoy trabajando, pero soy cristiano, yo quiero congregarme. Ah, ¿y tú qué haces? No, yo soy ingeniero de sistemas. ¿Y dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? En IBM. IBM es contratado por CanTV. Y mi pastora le dijo así sin pensarlo 2 veces, tú eres el ángel que hemos estado pidiendo en oración. Necesito que ayudes a una hermanita que necesita resolver una tesis, un problema de ingeniería de sistemas. Y él dijo, bueno, yo estoy aquí para ayudar, para servir. Y lo conocí. Y lo conocí, el muchacho en efecto era increíble, en el sentido de que, o sea, era asombrosa la historia. Porque... Ten cuidado con lo que dices a partir de ahora. Sí, ya va, déjame pensarlo muy bien. O sea, fue impresionante cómo el contexto lo ubica en la escena, a eso me refiero. Claro. Era sobrenatural. Y claro, como yo no podía ni hablar porque todo el tiempo lloraba, era una situación difícil para mí, Alexandra le dijo, mira, la hermanita está pasando por una situación personal difícil, pero necesita ayuda con esto. Y entonces él dijo, no te preocupes, yo te puedo ayudar. ¿Qué tienes que hacer? Le planteó el proyecto entre sollozos, qué risa, o sea, yo no podía hablar bien, yo un poquito hablaba, un poquito lloraba, un poquito hablaba, un poquito lloraba, no lo podía controlar, porque ya me ven que estoy llorando aquí en el podcast, pero bueno. Entonces, a mí me impresiona también su actitud, porque él fue como muy profesional, muy responsable en el sentido de, bueno, yo te voy a ayudar, déjame analizarlo y te doy una respuesta. Y así fue nuestra relación por casi 4 meses. Es decir, yo le daba algo, le mandaba algunas guías, algunas cosas, y él en su trabajo, él desarrollaba todo, porque literalmente todo lo que yo planteé,
él hizo las pruebas, hizo el programa, Perdona construyó todas las perdona que te cosas. interrumpa, mi amor. Ya llevas mucho más de 2 minutos. Ajá. Y no, obvio, yo estoy muy agradecido con la provisión de Dios con este muchacho, pero obviamente como hombre es complicado, ¿no? Pero ya eso es un tema pasado y no afecta, pero sí quiero cambiar el tema no por Sí, un sí, tema personal, entiendo. sino porque de verdad no es el punto. Entonces, eso podríamos contarlo en otro momento, en otro espacio. Pero el punto ahora mismo es, hablábamos de la reflexión y que Dios te enseñó en ese tiempo y te metiste Dios por una me dio a ventanita. través del proceso de la tesis una palabra de radiantes están los que en Dios confían. Ujú, Y yo sabía que se refería a la tesis. ujú. Y precisamente por esta forma en que Dios me ayudó, yo salí muy bien en la tesis, saqué 20 en la tesis cuando estaba condenada a no graduarme, Ujú. literalmente. Pero Dios me mostró su favor, o sea, me hizo ver que literalmente los que confían en Dios están radiantes y el Señor les envía socorro y les ayuda. Entonces yo lo que resalto de esta historia es cómo Dios puede hacer milagros, cómo Él está realmente pendiente de las cosas que a ti te aquejan, que tú necesitas. Él no es indiferente, cualquiera podría pensar, bueno, pero la carrera, o sea, ¿para qué el énfasis? Pero la verdad es que Dios se interesa por las cosas que te interesan a ti. Así que yo lo que resalto de esta historia es precisamente lo milagroso, lo impactante, lo efectivo, lo específico que fue Dios con eso y cómo cumplió esa palabra con el tema de la tesis. Amén. Yo recuerdo ese tiempo que para mí también es otra historia, pero para mí fue difícil. Pero recuerdo que tú, cuando nos volvimos a encontrar más adelante, tú eras otra persona. Ujú. Tú eras mucho más sabia, mucho más madura, mucho más rendida al Señor. Habías experimentado estar con Él en intimidad. Habías Ujú. experimentado lo que significa obedecerle y Sí, ver que todas sus promesas condicionales, porque no todas las promesas de Dios son para todo el mundo. mm, Hay promesas de Dios que sí haces esto y tú habías rendido algo que para ti era muy difícil y Dios estuvo contigo como te prometió. tal Y cual. esa experiencia te cambió para siempre y para mí era cuando te saludaba siquiera, Mm, era ver a otra persona y estaba muy contento, independientemente de lo que pasara, porque yo tampoco sabía qué iba a pasar, pero independientemente de lo que pasara, era verlo, Señor, tú la has hecho crecer muchísimo. Y despertó incluso, pues yo siempre te he amado, pero en ese tiempo despertó una admiración mm. que antes no estaba, porque en ese sentido tú eras un poco más caprichosa, Claro, mucho. egoísta, y Era no, muy y infantil, muy muy madura. infantil, muy madura, y no desde una perspectiva No, 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 maliciosa, de... sino de una perspectiva de esa es la vida, o sea, la vida es mm, cumplir los logros, hacer las cosas y disfrutar. Y era como eso. tal cual. Es que es Entonces, así. y obviamente ver todo lo que a través de este sufrimiento y este proceso Dios generó en ti, para mí despertó una admiración por Mm, una mujer que ya no es solamente bella y hermosa, sino que también es profunda, también es generosa, sí. también es empática, también es muchas otras cosas, ¿no? Claro, yo quiero pensar que todo eso estaba allí oculto Ahí estaba, y yo obviamente. siento que sí, porque yo creo que Dios tiene un destino Ujú. sellado para muchas personas, pero como dices tú, realmente yo me transformé, especialmente en mi relación con la iglesia, porque creo que con Dios, eh, No, cielo, o sea, yo perdóname. tenía Con Dios también. no, pero claro, siempre con Dios también, Ujú. sobre todo porque uno va descubriendo facetas de Dios interesantes. Yo en este proceso lo pude conocer, en ese proceso lo conocí como la autoridad. Dios es quien manda en mi vida. Ya. Pero también lo conocí como mi amor profundo y personal. Ujú. O sea, yo sentía que mi corazón le pertenecía. Tanto es así que, de hecho, hubo una etapa, un intermedio entre esos 8 meses que estuvimos completamente separados, en el que yo sentía que yo estaba tan enamorada de Dios, porque Dios literalmente se puso en su lugar en mi corazón, que yo le pedí que me llevara. Nunca tenté contra mi vida, ni mucho menos, pero sí deseé con todo mi corazón irme con Él. O sea, yo decía, yo no quiero más nada en esta tierra, yo solamente quiero estar contigo. Y recuerdo que tuve una visión, otra imagen en mi cabeza, en donde Él me decía, yo tengo un plan
para ti y yo quiero que vivas ese plan completico. Entonces, tranquila, llegará el momento en que estés conmigo, pero mientras tanto no desprecies lo que yo he construido con mucho amor para ti. O sea, como... Y yo dije también... Qué increíble. Que a mí me encanta porque... Y así, ahora tengo la certeza de que todo lo que vivo es parte del plan de Dios. Solo me resta sorprenderme en cada paso. Disfrutarlo y darle gloria. Disfrutarme y decir, Señor, gracias. Gracias por insistirme en aceptar tu plan para mí. Qué genial. Bueno, mi gente, esta es parte de la historia. Obviamente hay muchísimos detalles que nos estamos saltando por temas de tiempo, pero como pastor, en ese momento, como joven, para mí fue también un proceso difícil, aunque Dios ya me estaba hablando del tema constantemente en mi intimidad con Él. Pero hemos visto ahora como pastor muchas veces y muchas personas que pasan por situaciones similares y lo ven desde una perspectiva muy distinta. Fíjense que incluso yo mismo, si no hubiese tenido una relación con Dios en ese tiempo, si el pastor me llama y me dice, mira, creemos que ustedes tienen que poner su relación delante de Dios y tienen que separarse, probablemente yo hubiese volteado la mesa, porque yo era un poco rebelde en ese tiempo contra la autoridad por todo lo que había vivido. Pero como Dios también había estado hablándome de esto, para mí fue un tema de esto, es una confirmación y es un asunto de obediencia. Ahora, como vemos desde esta perspectiva, en ese momento lo vivimos así porque había una relación con Dios y esta perspectiva vertical nos llevaba a la obediencia. También hemos visto ahora como pastores muchas personas que carecen de una relación personal con Dios y cuando se plantean cosas similares, su reacción es natural de una persona que no tiene una relación con Dios y su perspectiva es natural. Ahora, yo quisiera que vieran no solamente la perspectiva de Dulce, sino también la perspectiva de su alrededor. Mira cómo se ve, por ejemplo, este proceso tan valioso, tan hermoso, en donde Dios hizo tantas cosas hermosas, cómo se ve desde la perspectiva de sus compañeros de habitación, de apartamento. Era como que se está volviendo loca. Cómo se ve esta decisión, que también fue difícil para mí, desde la perspectiva de su familia. ¿Qué fue lo que te dijeron tus familiares acerca de mí? ¿Que yo era un qué? No sé si decirte eso que... Lánzalo. O sea, hubo muchas reacciones, pero que Dios sí existía y que Dios sí era Dios porque te había alejado de mi vida. Claro, pero esa es una. Pero yo recuerdo una, que tú me dijiste que yo había sido poco hombre. Bueno, sí. Esa. No voy a decir quién, pero no hace falta. Uno de mis hermanos, somos 5, dijo que, a ver, cuando uno no quiere estar con una persona, simplemente le dice, ¿sabes qué? No quiero estar contigo. Eso es asumir la hombría y asumir la responsabilidad de tener una relación. Uh-huh. Pero si Cheo no quiere decirte, no quiero estar contigo y tiene que usar a Dios como excusa, o sea, que poco hombre es para no hacerlo de esa manera, sino usar a Dios como una excusa. Ya. Ahora, quiero que vean, porque el objetivo de esto, más que la historia, es ver las perspectivas. Exacto. Cómo un acto de obediencia al Señor puede verse como desde afuera, sin saber, como qué poco hombre, qué tal cosa, como desde afuera puede verse, se está volviendo loca. O la están volviendo loca en la iglesia. O la iglesia le está lavando el cerebro, ¿sabes? Interesante. Es interesante cómo se ven las cosas desde afuera cuando uno no tiene contexto. Eso me da 2 enseñanzas. La primera es, no puedo juzgar nada sin saber. Porque cuando juzgo sin saber, cometo errores. Es terrible. Todos juzgamos desde nuestro pensamiento virtual. Desde nuestro pensamiento virtual, desde nuestra perspectiva. Total. Y no tenemos todas las variables para poder juzgar correctamente. Por esa razón, Dios se reserva el juicio para sí. El juicio con una persona. Nuestro juicio es discernir si esto es bueno o es malo, si esto me conviene o no me conviene, pero no sobre la vida y la decisión de otros. Punto. Segunda lección que me trae esto es que como pastor hemos visto a muchas personas que carecen de una relación con Dios y cuando tienen escenarios como este, viven la situación muy distinta y no le permiten al Señor que use el quebrantamiento para llegar lo más profundo a su corazón. Mucha gente no quiere que Dios llegue ahí y obviamente puede conseguir muchísimas excusas, muchísimas razones
desde una perspectiva humana para huir de ese proceso y culpable seguramente va a encontrar. Ahora, para poder ilustrar esto de una mejor manera, quisiera preguntarte, obviamente una pregunta hipotética, pero importante. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo hubieses vivido todo este proceso sin Dios? Si Dios no hubiese sido el centro y si no hubieses tenido una relación personal con Dios. Imagínatelo, por favor, y cuéntanos un poquito. Quizás haciendo como una proyección de las historias en mi familia, tal vez eventualmente uno se recupera, siempre, pero se recupera desde el rencor, ¿sabes? Y desde la resignación, como hablábamos en el episodio pasado. Probablemente, tal vez me hubiese alejado de la iglesia, tal vez de repente pienso que la otra alternativa hubiese sido insistir en buscarte, como lo hemos visto en otras historias, y tal vez lo hubiésemos logrado, tal vez hubiésemos, como dices tú, encontrar las razones como para luchar por nuestro amor, para luchar por lo que siento, para defender lo que creemos que es hermoso y noble desde nuestra perspectiva. Y fíjate, me hubiese perdido toda la sanidad interior que Dios necesitaba limpiar, porque una de las cosas que pasó en ese tiempo precisamente fue cambiar, y quizás por eso lo percibiste tú, eras otra persona, hubo más profundidad, y la verdad es que yo ese tiempo tuve oportunidad para poder renunciar a muchas cosas que eran patrones en mi familia, para entender la autoridad masculina de otra perspectiva, porque precisamente por todo lo vivido en casa y por lo vivido con mi historia familiar, el hombre no era una autoridad legítimamente constituida, siempre era una figura que estaba a punto de ser reemplazado, porque se iba o porque no respondía o porque esa es la historia de muchas de las parejas de mi familia. Entonces tal vez no hubiese podido profundizar en esa sanidad que Dios necesitaba restablecer, resetear en mi corazón. Entonces hubiese sido dependencia emocional, que lo hemos vivido, que lo hemos visto en otras parejas mucho. Se casan con esos muchos temas no resueltos y luego se profundizan en los matrimonios y hacen tanto daño. Así es. Sí, yo creo que hubiese sido peor de lo que planteas, porque había muchos posibles escenarios. Obviamente estamos especulando porque no tenemos idea de qué hubiese pasado. Claro, claro. Pero definitivamente de lo que estoy seguro es que no hubiésemos podido cargar el peso que ahora cargamos. Sí. El peso de una familia, de 4 niñas, el peso de un ministerio, el peso de un montón de cosas, porque obviamente el Señor quiere que obedezcamos, entre otras cosas, para poder ser más fuertes, para poder ser fuertes en Él. Mientras no obedecemos, no sanamos, no permitimos que el Espíritu Santo nos limpie por dentro, entonces no tenemos la capacidad de cargar el peso que Él nos quiere dar. Y es un peso que es una bendición, como cada responsabilidad que Dios nos da es una bendición. De hecho, planteándolo a la inversa, cada bendición que le pedimos a Dios es una responsabilidad. Exacto. Queremos casarnos, ser esposos es una responsabilidad. Queremos hijos, ser padres es una responsabilidad. Queremos dinero, ser mayordomos de mucho es una responsabilidad. Pero para poder cargar ese peso, tenemos que estar bien por dentro. Claro. A veces Dios mismo, como buen padre, no nos da esas bendiciones porque las responsabilidades que implican esas bendiciones podrían aplastarnos por nuestra falta de sanidad. Entiendo. Y por nuestro minúsculo tamaño espiritual. Sí. Pero cuando permitimos que Dios sane, limpie, transforme, entonces Dios puede colocar sobre nosotros cosas, porque podemos llevarlas. Sí, yo pienso que todos tenemos, podríamos llamarlo como un talón de Aquiles, o al menos un área de la vida que está vulnerable. Y al Dios, menos. Al menos una, porque pueden que sean varias. El caso es que yo siento que Dios nos quiere fortalecer, precisamente quiere fortalecer ese eslabón débil, el que puede romper la cadena en nuestras vidas. Y en mi caso era el área de pareja, el área sentimental, era mi corazón. Y como bien dices tú, una de las cosas que creo que Dios fortaleció precisamente fue mi convicción. Yo cuando pasamos por situaciones que desgastan, digamos, en la rutina,
el peso, como dices tú, el peso del matrimonio, el peso de la responsabilidad. Yo tengo la convicción, cuando yo vuelvo, tengo la convicción de que tú eres quien Dios eligió para mí, precisamente gracias a ese proceso que me permitió vivir. Así es. Entonces es maravilloso saber que yo renuncié, yo lo puse, yo lo saqué de mi vida y tú lo trajiste porque es tu voluntad. Y es muy difícil, es muy diferente afrontar algo cuando es la convicción que tienes que viene del Señor, o cuando uno siempre tiene la duda de no sé si me casé con la persona correcta, no sé si esta persona, esa zozobra, esa incertidumbre es terrible. Porque como dices tú, el peso es importante. Así es. Entonces eso es una de las cosas importantes a tomar Gracias en cuenta. por esa acotación. Ahora, hay un asunto también que tiene que ver con todo lo que estamos hablando desde la perspectiva psicológica, que es el tema del locus, del lotus. del locus interno o externo, porque lejos de lo que podría pensarse, cuando uno está en esta situación, hemos visto muchas personas que le dan el control a Dios, entre comillas, pero no asumiendo su responsabilidad, y eso pareciera espiritual, pero no lo es. Claro. Entonces, ¿cómo deberíamos funcionar en este sentido con respecto a qué significa realmente darle el control a Dios y cómo deberíamos en este sentido caminar desde esa perspectiva del locus interno, locus externo? Claro. Por favor, ilústranos, bachiller. Bueno, no. Pero primero, como para sentar una basecita de qué es eso, nos gusta añadir conceptos psicológicos que nos ayudan a entendernos mejor. Es uno de nuestros objetivos en este espacio. Recuerda. Entonces, en ese sentido, queremos aportar este concepto que fue propuesto hace muchos años, alrededor de los años 50, por un psicólogo, se llamaba Rotter, pero él entendió una variable que influye mucho en el comportamiento de las personas, y es el locus de control interno y externo. Entonces, locus significa posición en el latín, y posición del control. ¿Dónde está el control de tu vida? ¿Cuál es eso habla de la creencia que tienen las personas sobre lo que influye en su vida, si el control es interno o el control está externo. Y él notó que había mucha diferencia entre las personas que tenían una idea o la creencia de que el control estaba afuera, era el destino, era Dios, eran las circunstancias, eran las otras personas. Y era muy distinto en otras personas que creían que más bien ellos eran los que iban a hacer la diferencia, no importaba, no había algo escrito como para decir que, bueno, esto es lo que me toca a mí, no, yo puedo hacer la diferencia con mi actitud. Y cuando yo estudié ese concepto para la tesis que yo hice en mi máster, pero es una de las variables que se estudia para las familias en riesgo psicosocial, porque algo que los distingue precisamente es que las familias que tienen alto riesgo psicosocial tienen la creencia o tienen el locus de control externo. Ellos creen que ellos van al son de las circunstancias y no hay nada que puedan hacer. A mí me chocó un poquito este concepto al principio porque yo pensé que el mal, o sea, se piensa que el control externo es malo, porque la verdad es que uno tiene que creer que puede cambiar las cosas. Claro. Pero yo decía, yo creo en que hay un destino. Yo creo que el control no lo tengo yo, sino lo tiene Dios. Así que no entiendo cómo se vive eso, cómo se aterriza ese concepto en la vida de alguien espiritual. Entonces fue hasta que planteamos esto que lo pude repensar mucho mejor. Y es el hecho de que una cosa no tiene que ver con la otra, al contrario, el locus de control interno, que es la creencia de que las cosas pueden cambiar por las acciones que tú misma puedes emprender, es más coherente con una fe activa, porque Dios, que controla todas las cosas, ya te ha dado todo lo que tienes y ahora la pelota queda de tu lado. Es decir, nos toca a nosotros corresponderle con confianza, con fe, con actitud. Entonces no significa que si yo me dejo llevar y las cosas no las controlo, esa frase tan terrible que escuchamos dentro de las iglesias, el Señor sabe lo que hace. Dios lo hará cuando Él tenga... O sea, yo sé que hay una buena intención, pero a veces puede dejar toda la responsabilidad en el otro lado, en el lado claro, de Dios,
y no asumes las cosas que tú tienes que hacer. Claro. Sin embargo, el concepto de locus interno, es decir, tú estás en control, Exacto. no quiere decir que estés en control de todo, pero sí estás en control de lo que estás en control. ¿Y cómo interpretas todo lo que está pasando? Claro. A ver, voy a tratar de explicarlo mejor. A mí me ayuda mucho traducirlo a la perspectiva espiritual. Dale. A mí me ayuda mucho conocer el concepto de mayordomía. El Señor, en su infinita misericordia, me dio dones y talentos y me provee todo lo que necesito. Todo. Exacto. El Señor no provee una mesa, pero provee la madera y el talento para construirla. El Señor no necesariamente me provee todo el alimento de mis hijos, pero me provee de dones y de actitudes y de todo el entusiasmo que me produce estar con Él, para yo, en función de esto, demostrar mi fe con obras. Exactamente. Y cuando yo demuestro mi fe con obras, entonces va a haber una provisión traducida en dinero y comida. Pero el Señor que provee el árbol no es el que construye la mesa. Sí. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir con esto es que hay un locus interno muy desarrollado en aquella persona que entiende el concepto de mayordomía. Exactamente. Dios me dio una esposa hermosa y maravillosa, pero es mi trabajo como jardinero de su corazón ayudarla a desarrollar sus talentos, sus dones, su vida espiritual, porque es mi responsabilidad. Recuerdo que hace tiempo decíamos mucho esto de enfócate en las cosas de Dios y Dios se enfocará en las tuyas, Sí, ¿no? exacto. Y recuerdo que un día yo estaba en ese mood, pensando eso, y yo tenía que viajar a hacer, qué sé yo, una misión o algo, y yo dije, Señor, encárgate de mi esposa. Y yo sentí, obviamente esto es subjetivo, pero yo sentí a Dios decirme, no es mi esposa, es tu esposa, encárgate tú de ella. O sea, evidentemente esto puede sonar raro para una mentalidad religiosa, pero lo que quiero decir es que en este sentido hay límites en lo que Dios quiere que yo haga. Dios determinó en su palabra que Él quiere que yo le enseñe a mis hijas su palabra. Dice, instruye al niño en su camino. No puedo yo enfocarme en otra cosa, voy a ir para la iglesia y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer lo otro, y que Dios le enseñe la palabra a mi hija. No, yo puedo pedirle a Dios que la guarde, porque eso escapa de mi control. Entonces, cuando yo entiendo qué es lo que Dios hace y qué es lo que yo hago, entiendo que lo que yo hago tiene incidencia. Absolutamente. Y el justo por la fe vivirá, pero no una fe solo de creer, sino de que una fe que demuestra su creencia con sus acciones. Entonces, yo hago mi parte y confío en que Dios hará la suya. En esta historia, trayéndolo a tierra y para conectarlo con lo que estamos haciendo, a nosotros nos correspondió tomar una decisión. Así es. Y yo creo que no hubiésemos tenido la relación que tenemos ahora, que yo glorifico al Señor y es uno de los tesoros más grandes que tengo, no solo por tenerte a ti, sino por la dinámica. De todas las áreas siento que hemos sido muy bendecidos en nuestro matrimonio. Exacto, pero tiene que ver... Tú ver... lo haces muy sencillo y creo que yo también a ti. Últimamente sí. Los últimos años. Yo te lo hago tan fácil. Los últimos años, quiero decir. Pero el punto... Ya tú lo has confesado públicamente en Televisión Nacional, así que ¿por qué hablar? De los primeros años fueron difíciles. Claro, es así. Entonces, en este sentido, volviendo a tierra y volviendo al punto, creo que Dios quiere bendecirnos a todos con un matrimonio maravilloso. A todos. Porque no es que Dios nos tocó a nosotros con un dedo favorito y ustedes son mejores o consentidos o qué sé yo. Yo creo que Dios tiene el mismo corazón para con todos sus hijos, de amor. Pero no todos sus hijos desarrollan esta relación personal con Él, que es lo primero que queremos resaltar, pero también el locus interno de, ok, ¿qué me corresponde hacer a mí? De buen mayordomo. De buen mayordomo. Entonces, te corresponde soltar, suelta. Te corresponde perdonar, perdona. Avanzar, crecer. Te corresponde avanzar, creer, trabajar, hacerlo duro. Perdonar, amar, procesar. Te corresponde hacer ministerio, hazlo con el corazón. Te corresponde hazlo apasionadamente. Así. Como la Biblia dice, si te fue dado el don de hablar en público, habla como si Dios hablara a través de ti. Imagínate.
te dio el don de dar. Hazlo con Generosidad. liberalidad. O sea, libre de cualquier conexión excesiva con el dinero. Pero para que podamos llegar a ese punto, todos nosotros debemos ser quebrantados. Y no estamos dispuestos a ser quebrantados. Sí, no muchos. Tenemos una generación, en cierta manera, que le huye al sufrimiento. Sí, es una pena, la verdad. Yo creo que Dios también está trayendo gente con mayor entendimiento gloria a Dios por esa tierra fértil de que producirá el 100% de ese Amén. fruto. Oramos por ustedes y creemos que mucho de lo que Dios nos ha permitido tener cerca son de esa tierra buena y maravillosa. Pero sí, entiendo que es un problema muy sensible para esta generación y lo ha sido para muchas. Sí. Sin embargo, bueno, no se pierden de lo mejor, porque el quebrantamiento, como dice la palabra, solamente será durante la noche y luego vendrá el día, porque Dios no nos quebranta por siempre. Así es. Sino precisamente es un periodo para purificar, para alistar, para preparar, para sentar una base importante, como lo hizo incluso con el mismo Jesucristo, y luego hay un gran periodo de deleite y de gratitud en donde empiezas a descubrir todos los tesoros que emergen, y como decía, creo que el fundador de Apple, Steve Jobs, que siempre que pasaba por una situación muy difícil trazaba una línea de puntos, y generalmente esa línea de puntos hacia el pasado iniciaba en un momento muy duro vivido, en una enfermedad. Creo que te equivocaste en la manera en la que lo planteaste. O sea, cuando estaba en un momento muy alto en su carrera, exacto, trazaba una línea de puntos hacia atrás y llegaba a un punto de quebrantamiento. Eso fue lo que quise decir. Exacto, pero comenzaste con al revés. Sí, es cierto. Entonces yo creo que eso es así en la vida de los que quieren sacarle provecho a todas las cosas. Definitivamente. Y el sufrimiento es parte de la vida de fe. Y es parte del asunto. Pero para concluir, porque se nos acabó el tiempo, mis amados, el desafío para nosotros, y contamos esta historia y pasamos este tiempo de conversación para ayudarte a ver que tu historia, lo que sea que hayas vivido con la iglesia, lo que sea que hayas vivido en tus relaciones, con tu familia, que tú lo cuentas desde una perspectiva mucho de dolor y de yo me cuidé a mí mismo. Sí. A veces es una perspectiva que, si no incluye a Dios y una relación con Dios, te puedes estar perdiendo de lo mejor de la vida, y de cómo Dios puede transformar tu lamento en baile, de cómo Dios puede usar el quebrantamiento y el dolor para establecer bases firmes para que tú más nunca vuelvas a pasar por eso. Y lo podemos ver en muchos sentidos, desde muchas perspectivas, desde muchas facetas de la vida y desde muchos testimonios, pero queremos enfocarnos en ti. Me gustaría que pienses cómo esas historias de dolor que has vivido, muchos de ustedes se conectan con nosotros, pero estamos en Proyecto Detox, de desintoxicación de nuestra fe, cómo esas ideas y esas historias que te han herido con la iglesia o dentro de la iglesia pueden estar siendo desaprovechadas para permitirle al Señor que use esa historia para establecer bases firmes en tu corazón, para construir cosas grandes. Cada edificio de alto tamaño necesita bases profundas, y no podemos vivir vidas egoístas, encerradas en nosotros mismos, buscando culpables de todo lo que pasa. Tenemos que permitirle al Señor que cada proceso de quebrantamiento, cada proceso de dolor, Él lo utilice para establecer bases más profundas, para poder construir edificios muy altos en nuestras familias, en nuestras vidas financieras, profesionales y también en nuestros ministerios. Es nuestro deseo, y permítenos por favor orar por ti en este momento. La historia de Dulce es un hilo conductor, pero lo que queremos compartir es cómo, cuando le permitimos a Dios que nos quebrante, cuando atravesamos estos procesos de la mano de Dios, se ve muy distinto. Podríamos ver al pastor como el culpable, podríamos haber volteado la mesa, pero porque teníamos una relación con Dios y porque vimos a Dios como, bien mi esposa lo dijo, como Señor, y el segundo fue como el amor. Como el primer amor. El primer amor. Dios se estableció como Señor y como amor en ese proceso. ¿Cuánto vale eso? ¿Y cuánto le ha permitido cargar a Dulce
todo este proceso de mucha bendición con una familia numerosa, pero que también ha sido una responsabilidad difícil de manejar. Todas las mañanas, todos los procesos, todos los desafíos que hemos tenido que atravesar como país, nuestra economía, nuestras expectativas que fueron muy distintas, etc. Pero todo eso lo hemos podido llevar y ser felices en medio de eso, porque Dios es su Señor y es su amor. Mi amor, mi primer amor, así es. Oramos. Oremos. ¿Puedes orar tú? Claro. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Y te queremos pedir por quienes nos escuchan especialmente, Señor. Que este tiempo, estas reflexiones puedan abrir su corazón a lo que tú estás hablando. Que ellos puedan escuchar tu voz detrás de todas las cosas, Señor. Afina su oído. Amén. Para que lejos de escuchar personas, perspectivas, escuchar conceptos y cosas, ellos puedan discernir tu voz, tu dirección, y puedan ceñirse a ella, Señor, para que puedan, como dice la palabra, comprobar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Independientemente del contexto y de todas las razones que pueden mover muchas emociones, fortalece su confianza en ti. Permíteles distinguir lo que ellos deben hacer con mucha claridad, para que ellos puedan llevar a cabo lo que les toca, y todo lo que no está en sus manos puedan ponerlo completamente en las tuyas y confiar en que tú les amas, en que tú les afirmas, en que tú les sostienes. Amén. En que tú tienes planes maravillosos para cada uno de ellos. Oramos para que este tiempo sea de bendición y de edificación para todos ustedes, amados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi gente, qué bendición poder compartir este tiempo contigo. Estamos tratando de generar contenido que pueda ser de bendición para ustedes de forma gratuita por todas las cosas que ya les hemos compartido. Y queremos hacerlo de la mejor calidad posible y llevarlo a los mayores espacios posibles. Queremos invertir en publicidad, queremos tener lo mejor que podamos tener para poder hacerlo de la mejor manera, glorificar a Dios y bendecir a la gente. Amén. Así que si tú tienes una empresa, un emprendimiento, un producto o incluso a nivel personal, quieres formar parte de este maravilloso trabajo que estamos haciendo y todo lo que se viene, que va a ser increíble, entonces puedes contactarnos para ser uno de nuestros colaboradores o patrocinantes. Para nosotros es una bendición hacer sinergia con todas las personas que tienen el mismo corazón o por lo menos un fin similar y común para poder llevar esto a más personas. Cuando hicimos Personal Detox 101 o Semana Detox, se conectaron más de 6,000 personas, pero eso requirió inversión y trabajo. Entonces queremos hacerlo de la mejor manera para llegar a más personas y que lo que hacemos pueda tocar más corazones. Así que tú puedes ayudarnos a llegar a más. Así que bienvenido, estamos en contacto y gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio.